Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermanos, hoy es un día de cena, un día de hacer memoria de la obra majestuosa del Eterno, del Señor, que nos ha dejado para que nunca nos olvidemos de Él. Que los afanes del mundo y las cosas de allá afuera no sean más importantes que venir a recibir el mensaje y la palabra del Señor. Vamos a seguir estudiando algo que es de interés para aquel que quiera ser salvo, para aquel que quiera entrar en el reino, para aquel que a través de nuestra lucha, batallas y todo lo que cada uno de nosotros hemos vivido, estamos siendo santificados y purificados para poder entrar en el reino del Señor. Nosotros venimos hablando que hay unos aspectos para la vida eterna, para vivir con el Señor por siempre. Y estos aspectos, primero es la propiciación, que ya nosotros hablamos bastante sobre ella, y ahora estamos hablando del segundo aspecto, que es la remisión, que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, que tiene que ver con el perdón de nuestras transgresiones, de nuestras pecado, transgresión, iniquidad y abominación. Son 4 conceptos que la Biblia lo expresa, pero que cada uno de ellos tiene un comportamiento en nosotros y que cada uno de ellos Dios lo trata de una manera especial. Por eso es importante saber y conocer en cuál de estos 4 yo estoy, para que podamos recibir el trato de Dios. Cuando una persona está enferma, pues va al médico, el médico le manda una serie de exámenes, el médico le da un diagnóstico y de acuerdo al conocimiento que tiene la persona de la ciencia, le dice esto es su tratamiento a seguir. Y le da una serie de medicamentos, una cantidad, un tiempo, y el que debe tomarse y debe seguir ese lineamiento para que se tenga una sanidad y el cuerpo restaure su funcionamiento normal. Así se sucede con el Señor. El cuerpo de Cristo está enfermo y el Señor ha enviado a un Redentor, a uno que nos da medicina, curación y sanidades. Pero para ello nosotros mismos debemos ser sinceros con nosotros. Y esa sinceridad depende de nuestras acciones y el reconocer en qué tipo de malas acciones estamos nosotros. Si estamos en pecado, si estamos en iniquidad, si estamos siendo transgresores o hay algo en mi vida que es abominación delante del Señor. Para que Dios pueda actuar, para que Dios pueda obrar en mi vida, primero yo siempre he dicho, usted sea sincero con usted y sincero con Dios. Podemos ocultarle al mundo, podemos escondernos de los ojos de los hombres, pero no de los ojos de Dios. Porque los ojos del Señor, dice su palabra, contemplan toda la tierra.
El Señor sabe qué hacemos, el Señor sabe qué pensamos, el Señor sabe qué sentimos. El Señor conoce mi acostarme y mi levantarme, por eso yo no puedo esconderme de los ojos de Dios. Por eso es importante la sinceridad, la transparencia con Dios, porque cuando somos transparentes con el Señor, pues estamos siendo honestos delante de un pueblo, y no debajo de la cama, debajo, allá escondido haciendo cosas, y me presento como la santa, como la única, como la que no comete faltas, porque estoy siendo deshonesta conmigo mismo. Pero por allá hay alguien dentro que nos está diciendo: estás en pecado, no se esconda, hey, póngase en paz con el Señor. Los días son malos y cada día serán peores. Nosotros estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo, se cumple la palabra de Dios. El problema que tiene el que cree en el Señor es que no cree en su palabra. No creemos en el Señor. Creemos en nuestras propias apreciaciones, creemos en que yo estoy en lo cierto y no estamos prestando atención a las manifestaciones, al sonido de la voz de Dios que está en los truenos, en los temblores, en todo lo que se está moviendo en la tierra, que es un llamado de Dios para que el pueblo vuelva a su camino, para que el pueblo vuelva a buscar del Señor. Volvamos a buscarlo de corazón, volvamos a buscar al Señor, porque si estamos con Él, cuando Él mande por nosotros, podemos irnos antes de que venga la ira del Cordero y la ira del Eterno. No quiero estar aquí, porque si a veces cuando hacemos lo malo el Señor nos disciplina y nos zarandea feo, ¿cómo serán los que se quedaron? Entonces, yo les invito para que reflexionemos, le demos la importancia que se merece el Señor, el lugar en donde el Señor nos ha dado, para que de aquí recibamos un mensaje y una palabra. Todo lo que yo les enseñe aquí, vaya, confírmelo con la Escritura. Vaya, pregúntele a Dios si es verdad lo que yo les estoy enseñando. ¿Por qué? Porque a veces nosotros comemos entero, ¿cierto? No, es que tal pastor, como tiene 50,000 personas, pues yo no creo que 50,000 estén mal. Y no queremos estudiar la Escritura, no queremos escudriñar la palabra del Señor, como dice Isaías. Por eso es importante escudriñar la Escritura. Dice así la palabra del Señor. Estamos hablando sobre la iniquidad. Y sabemos que la iniquidad es cuando una persona sigue cometiendo la misma falla, sigue cometiendo el mismo comportamiento, sigue teniendo las mismas actitudes. No hay cambios en su manera de ser, en su manera de hablar, en nuestra manera de obrar. Seguimos siendo los mismos. Entonces ahí es donde el Señor nos está diciendo: estás en iniquidad, estás cometiendo el mismo error todos los días y a toda hora. Por eso le digo, debemos ser sinceros. Sí, estoy cometiendo esta falla, estoy cometiendo este error. Pero no es solamente que usted lo reconozca, sino que empiece a decirle al Señor: ¿cómo supero? ¿Cómo dejo esa costumbre? ¿Cómo dejo ese mal hábito? ¿Cómo dejo esa forma de hablar basta, vulgar, deshonesta, lisonjera? ¿Cómo hago, Señor? Pues la Biblia me da las instrucciones, la Biblia me da, pero como no leemos la Biblia, no sabemos cómo Dios me va a tratar. Porque cada uno de nosotros, el Señor nos trata de una manera diferente. No es igual el trato que Dios me da a mí como líder, como guía de un pueblo, en donde el Señor me da una serie de instrucciones, pero para ello primero me pasa por el molino de Dios, primero me pasa por el desierto, de hambre, de sed, de enfermedad, de todo lo que el Señor crea conveniente para poderme hablar. Por eso es importante, hermano, que cada uno de nosotros sepamos en que las manos del alfarero estamos cada uno de nosotros. Bien, dice, vamos a escudriñar cómo Dios trata una iniquidad. La sexta visión de Dios para Zacarías y el mensaje para su pueblo que se encontraba en iniquidad. Nosotros
venimos hablando sobre la iniquidad y cómo Dios ejecuta, cómo Dios le muestra al pueblo que está en iniquidad, o le muestra al pueblo que está en abominación, o le muestra al pueblo elegido, seleccionado y llamado a ser suyo. Allá afuera hay mucha gente. ¿Fueron llamados? Sí. ¿Atendieron el llamado? No. Bueno, entonces no es para ellos. Es para los que atendimos su llamado. Es para los que le dijimos sí al Señor. Es para aquel que dijimos, yo quiero seguir ese camino. Es para nosotros. Y cuando nosotros llegamos al camino, cuando nosotros llegamos a la verdad del Señor y aceptamos el trato de Dios, entramos en un proceso que se llama santificación. Sin santidad nadie podrá ver al Señor, dice la palabra de Él. Por eso todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos es el proceso de Dios para sacar de mí la basura, para sacar de mí y mostrarme en dónde está mi error, en dónde está mi equivocación. Por eso es importante que miremos el proceso de Dios con cada uno de nosotros. Y puedes decir, estoy fallando en esto. ¿Qué dice la Escritura? Busque en la Biblia la palabra, como se llama, su mala acción. Y Dios le va a dar una serie de instrucciones de qué es lo que usted debe hacer para que podamos caminar en la santidad para con Dios. Busquemos Zacarías, capítulo 5, versículos 1 y 2. Allá atrás, si me escuchan, es que yo como que no me oigo. O vengo sorda. Zacarías, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Como a mí me gusta analizar cada una de las palabras que forma una frase, porque en ellas está la verdad, en ellas está la revelación de Dios, en ellas está cómo el Señor le va a dar al profeta de Dios cuál es el pecado del pueblo. Él no va a dar y el profeta tiene que hablarlo, el profeta tiene que expresarlo, pero para poderlo decir tiene que conocer el mensaje del Señor. Porque hay tres formas como el Señor le habla a un profeta: a través de sueño, a través de visión y a través de la revelación. Son tres conceptos muy distintos y son tres formas como Dios se comunica con aquel que ha sido llamado a ser profeta de Dios. Hay que saber cuál es el primero, porque el Señor en una cita bíblica nombra los tres y le da el orden jerárquico, cómo se mueve esa comunicación de Dios para aquel que ha sido llamado profeta del Señor. No como lo conocemos, ¿no? Que la gente dice, es que Dios... No, eso es muy diferente. Hay que entender que el profeta del Señor es aquel que Dios le muestra algo que va a suceder, o le manda un mensaje a alguien en especial, o simplemente para la propia vida del profeta. Por eso es importante conocer cómo Dios le habla en un sueño a un profeta, cómo le habla a un profeta a través de una revelación. Y solamente una sola persona en la Biblia es donde se ven estas tres palabras que de pronto más adelante les voy a enseñar cómo es, para que si usted tiene un sueño, tiene una visión, ¿cuándo es sueño, cuándo es visión y cuándo es revelación? Porque la misma Escritura me da a mí esos parámetros, me enseña a mí ese tipo de cosas. No unifique como lo hace la Reina Valera, que a todo le da el mismo significado. No es así. Por eso hay que ir al original, hay que ir al hebreo, para saber si se escribe con H, con J, con P, con Z, con S, porque son conceptos diferentes. Por eso es importante, no que vamos a aprender a hablar hebreo, ni nada, porque yo he hecho 3 cursos de hebreo y no lo sé hablar, pero sí sé identificar las palabras, sé conocer a qué hace referencia la Escritura y a qué se refiere con cada una de las formas y maneras de estudiar la palabra. Dice así: la sexta visión de Dios a Zacarías.
el rollo que vuela. Se llama así la visión. Ustedes tienen ahí el título, ¿cierto? El rollo que vuela. El primer versículo dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y de 10 codos de ancho. Vamos a dejarlo ahí para no leerlo todo, sino que voy a analizar cada una de las palabras que están escritas, que forman un mensaje, que forman la oración de lo que Dios nos quiere enseñar, para que, vuelvo y repito, cada uno de nosotros sepamos en qué condición estoy con el Señor. Sabemos que la palabra pecado es cuando tomamos una mala decisión. Si usted toma una mala decisión, usted está en pecado. No como nos enseñaron que está en pecado, entonces pensamos siempre en lo que piensa la mente perversa, que está en fornicación, que está en adulterio, que está en no sé qué, porque eso siempre, la loca de la casa siempre nos metieron eso. Y resulta que en el hebreo eso no es. La palabra pecado significa que usted erró en el blanco, que tomamos una decisión equivocada, y por eso estamos viviendo una circunstancia, por eso estamos pasando un proceso, porque tomamos una decisión equivocada. ¿Y por qué la tomó equivocada? Porque no fuimos al Señor, porque no consultamos con Dios, porque no fuimos a decirle al Señor: Señor, tengo este problema, ¿cuál es la mejor decisión? No mi vasta experiencia y mis títulos y retítulos es lo que me dice mi mente y bueno, todo lo que habla la gente. Y resulta que se equivocó. Resulta que esa no era la decisión y ahora usted está en un problema mayor. Ahora nosotros estamos en una situación complicada. Pero ¿cómo? Si es que yo le dije al Señor, pero usted le dijo, pero usted esperó la respuesta de Dios. Nosotros vamos a la presencia de Dios, pero usted y yo esperamos la respuesta y la instrucción de Dios. ¿Qué debo hacer? Si no lo hizo, no pelee con Dios. No se agarre de los moños con su pareja o con su familia, porque usted está viviendo una problemática que arrastró toda su familia. Pelee con usted misma. Y métase en la Escritura para que no cometamos el error de tomar decisiones sin consultar con Dios. Eso es lo que me enseña la Escritura, para que después no estemos llorando, para que después no estemos desanimados, para que después no querramos salir corriendo, porque la situación nos llega el agua al cuello, como dice el profeta. Bien. Escudriñemos entonces las acciones de Zacarías a la voz de Dios. Fíjese que la primera frase dice: de nuevo alcé mis ojos y miré. Nosotros ya miramos y analizamos dos conjunciones, la y, que significa que son las dos cosas. Usted no puede elegir una o la otra, son las dos cosas. Y sin esas dos cosas no se dará la respuesta. O la letra o la vocal O, que significa o es el 1 o es el 2. Cualquiera de las dos opciones está bien. Lo que no se da con la consonante o con la conjunción Y es que son las dos. Usted no es usted solito, no, porque es que usted tiene una esposa, tiene un esposo, tiene una responsabilidad. Por eso hay que saber el uso de la Biblia. Yo les expliqué que aquí el Señor está diciendo son las dos cosas al mismo tiempo. Y dice: de nuevo alcé mis ojos y miré. Esta frase nos indica que por sexta vez los ojos de Zacarías estaban puestos en la nueva visión que estaba siendo entregada al profeta. Fíjese que me llama la atención porque Zacarías hace la acción de alzar los ojos hacia el cielo. ¿Por qué él no alza sus manos? ¿Por qué no levanta sus pies? ¿Por qué no tiene una actitud diferente? Aquí me está diciendo que él lo que hizo fue que levantó sus ojos al cielo, hacia arriba. Y dice que alzar mis ojos
o levantar los ojos. ¿Qué simboliza? Significa fe, esperanza y dependencia total de Dios. Por eso le digo, si estamos viviendo una situación difícil en su parte emocional, en su parte física, en su parte de relación de pareja, ¿a dónde mira usted? ¿Se va a mirar la tierra, a mirar el problema, o usted dice, me voy a buscar al que todo lo puede? Me voy a buscar a aquel que me puede dar la respuesta y la dirección correcta para poder solucionar una situación o una circunstancia. Dice, me llama la atención, dice, veamos qué representan los ojos en la palabra de Dios. Cuando yo estudié esta parte, siempre pues me queda como que yo siempre digo, yo no tengo ni idea de la palabra de Dios, no conozco la escritura, porque cada vez que uno tiene la oportunidad de indagar, uno se da cuenta que hay muchas falencias, se da cuenta que uno desconoce la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre nos han enseñado o hemos puesto los ojos en el hombre, hemos puesto los ojos en las personas, y más si en esa denominación tienen una instalación, tiene aire acondicionado, el altar no es el altar, es el circo del pastor, donde las muchachas bailan, donde hacen todo ese montón de cosas, y eso no lo dice la Biblia, eso lo inventó el hombre. La Biblia no dice eso, pero ese es el boom, así como fue el boom de los pactos, todo ese montón de cosas, y el hombre es ciego. Creen que porque lo dijo un líder, no cuestionan, y ustedes tienen derecho a cuestionar si lo que yo les estoy enseñando es de Dios o no es de Dios. Yo no soy infalible, el único infalible es Dios, que Él no falla, Él no dice mentira. Nosotros podemos decir y nos dejamos llevar, como dice el apóstol Pablo. En parte hablo de lo que yo sé y conozco, pero se lo quiero tirar a alguien que me cae gordo. Y en parte hablo lo que sé de la escritura. Y cuando uno es espiritual, cuando uno conoce de la palabra de Dios un poquito, uno discierne la palabra, discierne la intención, uno discierne las acciones de las personas. ¿Por qué? Porque tenemos un poquito de luz en nuestros ojos. Por eso me llama la atención que la otra parte o la otra palabra que está escrita, alcé mis ojos, no son estos, porque estos son nuestros ojos físicos, y estos para cuando Dios le va a mostrar a un profeta o a una persona en particular un sueño, una visión o una revelación, no son mis ojos físicos, es lo que habla la escritura. Dios se antepone para que yo pueda ver lo que Dios nos quiere mostrar. No diga, ay, es que yo tuve una visión y entonces, ¿es verdad? O simplemente salió de su corazón, o simplemente salió de una necesidad que usted quiere. Por eso es delicado, hermano. Por eso el que se dice ser profeta debe tener mucha relación con Dios. Su corazón debe estar limpio, su corazón debe estar en armonía con el Señor, porque es que usted va a hablar en el nombre del Señor. Y yo no puedo confundir el odio, la amargura y el resentimiento que tengo contra alguien para decirle Dios le dijo o Dios habló, porque eso es delicado. Por eso hablar en el nombre del Señor, usted se está poniendo una soga al cuello si no es verdad. Por eso es importante saber si somos enviados por el Señor, si realmente es Dios quien nos ha hablado y nos ha dado una palabra para alguien en particular. Ahora, fíjese que estudiaba qué son los ojos, pero vamos a verlo en la parte física y luego lo vamos a llevar al plano espiritual para que usted entienda y comprenda. Cuando Dios le da a usted un sueño,
No le pregunte a su esposo, ¿usted qué opina? Y es más carnal que usted. Pues él le va a decir lo que él cree en su carne y se la va a barajar para que usted diga, no, pero esto me lo dijo mi esposo y yo le creo. Ah, bueno, pues créale al carnal. ¿Sí o no? Es que yo tuve una visión. Realmente fue una visión de Dios, porque es que a veces, porque las visiones de Dios funcionan diferente cuando nosotros tenemos visiones, porque hay unos parámetros en la Biblia. Hay una serie de requisitos, hay una serie de movimientos de Dios en la vida de la persona a quien Dios la eligió para darle una visión, para darle un sueño o revelarle cara a cara lo que Dios va a hacer. Por eso es importante, hermano. No decir, porque cuando uno está orando, es que yo vi en visión. Pero es que usted estaba emocionada, usted estaba entristecida y entonces usted trajo la palabra a su corazón y creyó que era de Dios. Eso júzguela, juzgue la visión, porque Glorita nos dio la palabra que sí podemos juzgar, pero no a manera de matar, sino de analizar si es o no es de Dios. ¿Ya? Entonces, primero, mis ojos, dice la palabra de Dios, son una fuente de luz. Con ellos podemos tener dos cosas que me dice el Señor en su palabra: día y noche. El día, en el lenguaje del Señor, en el momento en que el Señor nos está hablando, es cuando nosotros vemos cosas que nos edifican, que nos ayudan a mejorar, que nos ayudan a enmendar situaciones, posturas, modos y formas de cómo yo estoy haciendo las cosas o cómo yo estoy viendo lo que está pasando allá afuera. Eso se llama día, cuando usted ve lo bueno. Pero si usted y yo son de los que la pasan en las redes viendo porquerías, viendo cosas que no la edifican, usted no está en el día. Usted no está siendo edificado por Dios. Sus ojos tienen oscuridad, noche, oscuridad. Por eso es importante que usted misma empiece a darse cuenta, ¿qué es lo que ve usted en la red? ¿Qué es lo que vemos en la red? ¿En qué se dedica usted toda una tarde con el dedito ahí, la posición de pingüino? Y pasa 3, 4 horas, pero la Biblia va a leer el primer versículo y ya quedó con las muelas para arriba. Dormida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí el Señor? A mí el Señor me está diciendo que mis ojos, lo que yo veo, es lo que yo me estoy alimentando. Es lo que yo me estoy permitiéndole que mi cuerpo perciba, que mi cuerpo reciba. Y de eso que yo recibo, sea bueno o sea malo, son nuestras acciones, son nuestras reacciones allá afuera, aquí en la iglesia, con usted mismo. Por eso dice el Señor que mis ojos son una fuente de luz. Y por eso es importante. ¿Por qué usamos lentes? Porque la luz ha menguado. Por eso nos abren y podemos ver. ¿Por qué? Porque no hay luz suficiente en nuestros ojos para poder leer podemos leer la escritura o cualquier otra cosa en particular. Hemos perdido luz, se han achicado algunos procesos en nuestros ojos. Y dice, la palabra del Señor dice, los ojos son los encargados de ver, que es muy distinto a mirar, discernir, percibir, una visión, un sueño, una revelación con una conciencia espiritual. Esto no solamente es para que usted y yo nos maquillemos o nos pongamos las pestañas largas. Tratemos de que mis ojos físicos sean lindos. ¿Y lo espiritual dónde anda? ¿Y la visión de Dios dónde está? O de pronto usted no se ponga pestañas porque a mí se me olvida y me rasco y se me cae todo.
sino aquí lo que dice aquí el Señor es que mis ojos son los encargados. Fíjense que mis ojos tienen una tarea, mis ojos tienen una responsabilidad. ¿De qué? Dice de ver. ¿Qué significa ver? Ahora sí me voy a poner los que ven, porque dice, ¿qué significa ver? Dice que ver es una acción involuntaria y pasiva de percibir una imagen. ¿Qué quiere decir? Ver dice que es una acción involuntaria. Sonó un ruido y usted hizo. Eso es ver. O sea que algo le llamó la atención y usted dirigió sus ojos hacia un sitio, hacia un lugar especial. Pero usted no se detuvo. Lo que sucede con mirar. La palabra mirar significa que usted detuvo los ojos para analizar lo que usted está viendo. Analiza la situación, es una acción voluntaria. Fíjese que ver es involuntario, reaccionamos ante un ruido. Mirar, dice, es una acción voluntaria y consciente donde dirige su atención y enfoca su vista en un objeto en particular. Uno dice, oiga, ¿y usted lo vio? Pues sí, yo pasé y vi, pero no me di cuenta qué pasó. Y otro dice, no, yo sí miré. Yo fui y vi al tipo allá tirado con la cabeza por allá, con las patas por allá. ¿Por qué? Porque usted se detuvo a analizar la situación. Se percató de todas las cosas. Por eso el Señor está, en algunos momentos dice, vea, y en otros dice, mire, en otros dice, observe, en otros dice, preste atención. Pues son conceptos distintos. Son formas y maneras como el Señor dice, oiga, enfoque sus ojos en lo que es importante. Analice las cosas para beneficio propio. Y también dice discernir. Ya nosotros sabemos que discernir es cuando usted hace la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Entre lo santo y lo que es puro. Por eso es importante que cada día nosotros aprendamos una palabra en particular de la Biblia con sus sinónimos, como nos enseñaba Glorita y en algunas enseñanzas que nos dio Belsi. Busque el antónimo. Ay, ¿eso qué es? Pues lo contrario. El día, lo contrario es la noche. Por eso es importante, cuando usted estudie la palabra de Dios, analice una palabra. ¿De qué le sirve que leamos 5 capítulos si de los 5 capítulos usted ni supo qué fue lo que leyó? No es tanto el que tengamos la oportunidad de leer la palabra, porque no todos tienen la oportunidad de leerla. Hay muchos en muchos países que no pueden tener una Biblia en casa, porque si la encuentran, toda su familia es sentenciada a muerte. Usted y yo tenemos un sinnúmero de Biblias, ¿cierto? Usted dice, no, yo no tengo ni una, pero la tiene en el celular si quiere, y todas las versiones si usted quiere. Ahorita no hay objeciones, no hay argumentos que valgan, solo es la decisión de un corazón que quiere agradar a Dios, de una persona que quiere buscar cambios, como lo que estamos viendo, los frutos. Y si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo usted va a dar fruto? ¿Cómo nosotros vamos a saber que esta actitud, que esta palabra, que esta postura, que este estilo de vida no me sirve si no leo la Escritura? Tengo que leerla para saber cuál es la postura de Dios con respecto a esa palabra. Y por eso el Señor le está diciendo, oiga, estos ojos van a ver, van a mirar, van a discernir, van a percibir. Va a captar algo y lo va a llevar al cerebro y el cerebro le dice, esto es lo que usted vio.
Por eso uno dice, no, yo vi eso, no, pero yo vi eso, no, pero es que pues cada uno lo percibió, cada uno lo vio de una manera diferente. Porque es muy raro que todos piensen igual y muy distinto que todos vean lo mismo. Porque no somos iguales. Cada uno somos diferentes. Somos iguales en la fe hacia el Señor. Somos iguales en nuestra fe y en nuestro caminar con el Señor. Y aún hay diferencias. Entonces, lo que el Señor dice, que mis ojos son los que van a ser usados por el Señor cuando Dios le va a dar a usted un sueño, cuando Dios le va a dar a usted una visión, cuando Dios le va a mostrar a usted una revelación. Son mis ojos los que van a ser usados. Y por eso, si usted quiere, yo quiero que Dios me dé un sueño, pero usted la pasa viendo películas de miedo, del diablo. ¿Quién le va a hablar a usted? Pues el diablo, lo que usted tiene en su corazón. Pero si no leemos la escritura, no, es que Dios me mostró un sueño, y yo le digo, deme la escritura donde se encuentra lo que usted vio. No, entonces no es de Dios. Porque todo debe estar basado en la escritura, en la palabra de Dios. Por eso, y tiene que cumplirse. Porque Dios le puede dar a usted como le dio al faraón un sueño. Pero ¿a quién le dio la interpretación? A José. Y fíjese que en cada una de las visiones, sea la de Ezequiel, sea la de Isaías, sea la de José, el esposo de María, fueron diferentes. En el Antiguo Testamento Dios hablaba o mostraba a través de figuras, a través de animales, pero ahora nos habla directamente, a través de su Hijo, a través de su palabra. Él es preciso. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Yo siempre he dicho que, y no lo digo con soberbia ni lo digo con jactancia, porque no me gusta eso. Pero venir a predicar aquí a Jesucristo el verdadero camino no es fácil. Porque el pueblo de Dios, de Jesucristo el verdadero camino, conoce la palabra, conoce la escritura. Porque Dios mismo nos la ha mostrado, Dios mismo ha utilizado instrumentos para que nos enseñen la verdad de su palabra. Por eso uno tiene que prepararse, tiene que instruirse, tiene que ir a la palabra, estudiar bien, porque habrá alguien que dice, eso no es de Dios. Y no se enoje cuando se le dice, está errado. Eso no es así. Porque ahí donde se le ve el orgullo y la jactancia de esa persona. Hay humildad cuando reconocemos que hicimos o dijimos algo que no está en la escritura. No es hablar por hablar, porque diga, ay, ¿cómo habla de lindo? ¿Cómo ora de precioso? Canta como los ángeles, pero en la casa es el diablo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, hermano? Es que no es lo que diga la gente, es el concepto que tiene Dios de lo que nosotros estamos haciendo. De lo que Dios está haciendo en su vida, que se da el fruto, el resultado de un proceso de Dios en nosotros. ¿De qué nos sirve que cantemos bonito, que prediquemos precioso, si mis acciones no van conforme a lo que dice la Escritura? No estoy haciendo nada, estoy siendo hipócrita, de doble ánimo, como dice la Escritura. Dice el Señor que son mis ojos, vuelvo y le repito, los encargados de ver, mirar, discernir y percibir una visión, un sueño, una revelación desde el punto de vista espiritual. No espere que Dios a un carnal le muestre cosas, le mostrará que está en pecado
O de pronto también le puedo enseñar, porque miremos a Nabucodonosor, Dios le mostró un sueño. ¿Pero por qué? Porque en el corazón de él decía, ¿qué va a hacer de este pueblo? Cuando yo me muera, ¿qué va a pasar con todo esto? Y Dios le mostró a ese rey, pero entendió, no, porque se le olvidó. Y ahí entra cuando Dios muestra una visión y a mí se me olvida qué pasó ahí. Y eso está escrito en la Biblia. Y hay que entender esos conceptos que son claves para uno poder saber si realmente estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Para poder entender todo lo que está pasando. Lo que Dios le mostró a Juan en visión, que lo llevó en revelación, no en visión, lo reveló, lo llevó al mismo sitio de Dios y le mostró el futuro de todas las cosas. Lógico, él no iba a decir, es que vi un submarino, ¿qué es eso que había en esa época? Él habló de acuerdo a lo que en esa época se daba, ¿ya? Si decía, es que ese pueblo era como langostas, y uno decía, langostas, entonces usted se imagina, ¿no? Las langostas que van, no, las langostas son los drones que van volando y vienen a destruir, o no es lo que estamos viendo. Actualícese, vea lo que dice la Escritura, deje su Hollywood y métase en la conciencia espiritual de Dios para que podamos entender lo que Dios nos está hablando. Al pueblo, al que ha sido elegido, para que no nos condenemos, para que no nos quedemos. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Pero nosotros estamos más embolatados y enredados en todo. La canción de Shakira, la canción de no sé quiéncito, bueno, todo ese montón de cosas en los que el diablo tiene al pueblo de Dios embolatado. Porque es más fácil, ¿verdad? Es que con Dios es demasiado compromiso. Uy, es mucha responsabilidad. Pero usted no dice eso en su trabajo. El jefe viene y le da a usted por la cabeza y usted agacha la cabeza y no dice ni pío. Pero cuando Dios nos llama, nos estruja, nos jala las orejas o nos coge del moño, ahí sí peleamos. Que va, eso no vale servir con el Señor. Bien. Entonces fíjese, dice, los ojos son los encargados de ver o captar la profundidad del mensaje de Dios para su pueblo. Vuelvo y le repito, hermano, no es fácil ser profeta de Dios, cumplir una función, porque profeta es, somos aquellos que cumplimos una función de traer un mensaje de Dios. El profeta es aquel a quien Dios le muestra algo y yo tengo que ir a decírselo, como he tenido la oportunidad de decirle a muchos. ¿Lo tomaron? ¿No lo tomaron? No es mi problema. Porque yo lo hablé, yo lo dije. Si la persona lo quiere poner por obra, bien, y recibirá la recompensa. Pero si la persona que recibió el mensaje no lo ejecutó, pues espere la paga. Pero yo he salvado mi vida, he salvado mi pellejo. Porque yo tengo que hablar. Y sé que muchos no están contentos. Y sé que muchos son enemigos míos porque les he dado un mensaje de parte de Dios. Pero no tengo la culpa porque es Dios el que está preocupado por usted. Y dele gloria a Dios. Que tenemos, como dice el Señor, cuando se lo dijo a una familia que estaba en pleito por la autoridad, el celo de los hermanos, Moisés, Aarón y María. ¿Acaso Dios solamente habla por usted? ¿No Dios también puede hablar por mí? Claro, Dios puede hablar por quien quiera, pero ¿quién lo elige, usted o Dios? Dios es el que elige el instrumento. ¿Ya? Por eso es importante, hermano. Pero para que usted pueda ser ese enviado del Señor, las pruebas no son fáciles.
Las pruebas no son fáciles para aquel que vamos a traer un mensaje de parte de Dios. Porque yo no puedo confundir, no puedo dejar mezclar la parte emocional con la parte carnal para traer un mensaje espiritual. Hay que saber, como dice el Señor en su palabra, como dice Pablo, la palabra penetra y discierne lo que es del alma y lo que es del espíritu. Y por eso a veces la gente se enoja, se pone bravo o brava, porque se le hablan las cosas. Es por el beneficio de usted, hermano. Porque al final yo estoy haciendo las cosas que a mí Dios me manda. Y el día que venga el Señor, si es la voluntad de Él, me voy. Usted se queda. Pero yo he cumplido mi palabra. Yo he cumplido la tarea de Dios. Y a veces uno dice, no, yo no digo nada por evitar. Pues usted es la que se gana el lío. Háblelo. Allá la otra persona, como dice Glorita, que se enchurque las pestañas hasta aquí atrás. Que se ponga de nariz y haga ejercicio si puede. Es su problema si quiere aceptar o no quiere aceptar. Pero cuando alguien le dé a usted una palabra, un mensaje, vaya a la presencia de Dios. No que porque sea fulana o sutana, no, vaya a la presencia de Dios, dígale, a mí confírmeme lo que me dijeron. Y deme una palabra, Señor. Y ahí Dios le hablará y le dirá si es o no es. ¿Qué dice el Señor para que una profecía se cumpla? ¿O es de Dios? Que se cumpla. En los tiempos de Dios. ¿Sí o no? ¿Era una profecía lo que el Señor me dio a mí en el 2018? Sí, era una profecía. Me mostró quién se moría primero, quién se moría segundo y quién sería la tercera. Se cumplió. ¿Era de Dios? Sí, fue de Dios. Porque se cumplió en el orden en que Dios habló y dio ese mensaje a través de mí. Que fue duro, sí, claro, cargar uno esa maleta es tenaz. Entonces, dice el Señor que los ojos son los encargados de ver o captar la profundidad del mensaje de Dios para su pueblo. No solo se trata de mirar con nuestros ojos físicos, sino que veas o disiernas, percibas y tenga una plena conciencia espiritual de lo que Dios va a hacer mediante el mensaje dado al profeta. Cuando Dios da un mensaje al profeta, al elegido, al escogido, al enviado, es lo que Dios le está diciendo, hey, voy a hacer esto en su casa, voy a hacer esto en medio de su pueblo, voy a hacer esto en su vida. Yo se lo mando a decir. Ya depende de mí si yo me preparo o yo tengo que corregir. ¿Por qué? Porque si no lo hago, viene la reprimenda de Dios. Por eso aquí el Señor lo está diciendo, hermano. Y si usted tiene un sueño, no le pregunte a nadie, vaya, pregúntele al que es el único que puede interpretar y revelar los sueños. ¿Quién es? Dios. José lo tenía muy claro. No es nadie, es Dios quien le está hablando a usted. Que de pronto va a ser en su vida, que de pronto va a ser en su casa, que de pronto va a ser en su camino. Porque la tarea del Señor es santificarlo. La tarea del Señor es purificarlo. Porque en los ojos de Dios y en el corazón de Dios está que usted llegue a su presencia. Pero si usted no quiere, está bien. Yo lo dejo ahí. Bye, bye. Porque el problema es que nos cuesta mucho trabajo obedecer a Dios. Pero si le obedecemos al hombre, rapidito corremos. Si le obedecemos al hechicero, al brujo, porque eso sí es lo que hay en las redes. Y ahora todos dicen que fue que Dios le mostró la situación en Venezuela. Y ahora todos saben que el presidente de aquí fue que me lo mostró. Entonces todo el mundo, como vio, entonces
los incautos y más los cristianos son los que les gusta mucho lo místico. ¿Por qué no leen la Biblia? Que no es falacia, no son pompitas de jabón, es la palabra de Dios. Es el mensaje claro, contundente, estricto de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y por eso el Señor está diciendo que nuestros ojos, ¿por qué el Señor viene ahorita a mi mente? ¿Por qué el Señor está preocupado en nuestros ojos? Usted va a decir, Señor, yo no veo. Pues vaya, órele al Señor. Señor, se me fue la visión. Bueno, vaya, órele al Señor. Señor, sane mis ojos. Yo quiero ver. ¿Y cómo voy a ver si usted no me abre los ojos? Y el Señor dice, ¿y usted en qué anda? ¿Para qué se lo voy a abrir si usted la pasa haciendo lo inadecuado? Mejor se lo cierro. Porque Dios sí sabe lo que usted va a hacer con lo que Dios le da a usted. Y muchas veces no es nada bueno ni nada sano. Y dice el Señor, lo que dice Joel, que el Señor dice que en los postreros días el Señor derramará de su espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque dará sueños y visiones. Usted no quiere ser uno. Ay, no. A mí que el Señor no me diga nada. Que el Señor va a repartir algo. Ay, no, yo me escondo aquí. A mí que no me dé nada porque, ay, no, es que esa responsabilidad, ay, no, es que esa tarea, ay, no. Pero cuando ustedes la tienen de aquí, ahí sí va a buscar a Dios. Y esto es lo que va a hacer el Señor, porque dice que en los postreros días necesitamos conocer la voluntad de Dios. Porque hay mucha mentira, especialmente en el pueblo de Dios. Muchos pastores mentirosos, que lo único que están enseñando es cómo lo que usted quiere oír, pero no el estado de su alma. Y le da miedo. ¿Por qué? Que se me van, pues, el que quiera, ¿sí o no? Pero ¿por qué no le decimos al pueblo en qué condiciones está mi mente y mi corazón y mi cuerpo para con Dios? ¿No es que nosotros nos vamos a ir con el Señor? ¿O usted no quiere? Por eso aquí el Señor nos está diciendo y nos va a enseñar para que usted, si es un elegido, si fue un escogido, para que Dios le muestre visiones, para que Dios le dé revelaciones, para que Dios le dé sueños, prepárese. Porque sí, es una responsabilidad muy tenaz. Pero qué bonito que sepamos que nosotros somos los siervos del ungido del Señor. Que fuimos seleccionados, como dice el Señor, entre mucha multitud, entre mucho pueblo, yo te puse los ojos y yo te saqué de entre la multitud y te puse en eminencia, te puse en un cargo. O cuántas personas que están en una empresa, yo quisiera ser el gerente, pero no sabe ni leer ni escribir. ¿Cómo hacemos? Yo quisiera ser no sé qué en tal lado. Yo quisiera tener, sí, pero es que, ¿en qué condiciones está su corazón para pedirle lo que le está pidiendo el Señor? Queremos dinero, ¿para qué? Si con lo poco no eres fiel, menos con lo mucho que yo te dé. Olvídese. Y por eso que dice el Señor, Él no se está preparando, hermano. Él está preparando a su pueblo, el que quiera dejarse preparar, el que quiera dejarse utilizar, el que quiera dejar que Dios sea su proveedor y que sea Dios quien lo vaya a poner en eminencia, porque eso es en eminencia, esa es autoridad, eso es un cargo, pero no para que usted se jacte y entonces ya no camina, ya vuela. Entonces ya no le hablo a nadie. Al contrario, debe mayor humildad y sencillez de corazón. Porque ¿por qué cayó Satanás? No fue por su orgullo. No fue porque él sabía, no fue porque él era hermoso, no sabe que él tenía 9 piedras en su vestido. Él fue el sello de la creación y eso se le subió la chicha a la cabeza. La espuma se le subió. Y por eso terminó
en el infierno. Por eso terminó destituido de la gloria de Dios y de la gracia del Señor. No, las tareas o las responsabilidades o lo que Dios me muestra o me permite ver, no es porque usted sea más santo que los santos, es porque usted tiene una tarea con Dios. Es porque usted ha sido seleccionado y Dios le ha colocado una responsabilidad en su vida. ¿Cuántos dicen, ay, a mí en la iglesia no me ponen a cantar? Pero cuando le dicen, no, gracias, para la próxima paso. Pero le dice, a mí no me ponen, pero a usted le han llamado, a usted le han dicho. ¿Por qué tienen que llamarlo? ¿Será que usted puede dar la enseñanza? ¿Será usted por qué no dice, Glorita, métame a mí todos los meses? Métame a mí todas las semanas en la alabanza o en una enseñanza. Uy, entonces que mucha tarea. Pues claro, entonces ¿cómo quiere usted aprender si no tiene la responsabilidad? No, allá. Los que no tienen nada que hacer. Los que están en su casa y los que estamos en casa tenemos más tarea que el que está sentado en una oficina haciendo papeles. ¿Sí o no? Aunque tienen su responsabilidad también porque hay alguien que le respira en la nuca que es la DIEN, que está mirando cuál es su error, para qué, para venir a darle por la cabeza. Bien, Salmo 119, 18, por favor. Salmo 119, 18. ¿Por qué escogí esta parte de este salmo? Ustedes saben que el Salmo 119, cada uno de las partes del Salmo es una letra del abecedario o del alefato hebreo. Y cada uno de ellos tiene 8 estrofas, 8 versículos. Ninguno tiene más, ninguno tiene menos. Todos tienen 8. Por eso, como la palabra o los ojos en el calendario hebreo representan a una consonante, que es la Ain. Y la Ain en el hebreo significa ojos. Y vamos a leer qué dice ahí la escritura con respecto a esa letra. Dice así la palabra del Señor. Salmo 119, 18. ¿Qué dice? Abre mis ojos y miraré las maravillas de la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que decirle al Señor que abra nuestros ojos? ¿Por qué tenemos que decirle al Señor que abra mis ojos espirituales? Y dice el Señor, y mírale, es decir, observe detenidamente las maravillas que Dios ha hecho. Dice el Señor, abre mis ojos, lo dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas. ¿De quién? ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted vea? El cumplimiento de su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted mire con detenimiento, con lupa? Lo que Dios está haciendo en usted. Preocúpese por usted, hermano. No mire al que está a su lado. No pierda la dirección de sus ojos por mirar allá que la otra persona. Preocúpese por usted. Usted no salva a nadie, pero por estar mirando al otro sí se condena a usted mismo. Por eso aquí el Señor, ¿qué le está diciendo? ¿O qué dice el salmista? Miraré las maravillas de la palabra de Dios. Y dígale al Señor, quiero ver las maravillas de la palabra. Y el Señor va a decir, ¿cómo andamos de obediencia? ¿Cómo andamos de camino? ¿Qué hay en su corazón? Uy, no, el Señor ya me la puso. Ya el café se puso a 40. Ya la cosa cambió por... No, ¿sabe qué, Señor? Dejémoslo así. Porque cuando nos confronta la palabra, porque cuando nos toca hacer un esfuerzo, porque cuando nos toca negarnos a nosotros mismos para que Dios actúe, no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Porque me duele. Porque es que voy a dejar. Y es que
Bueno, los argumentos, miles que usted le quiera poner al Señor. Para Dios no hay argumentos. En Dios solo hay realidades y promesas cumplidas, aquel que obedezca su palabra. Por eso el Señor está diciendo aquí las maravillas de la palabra de Dios. Eso es lo que dice el versículo, ¿cierto? Esa partecita. Dice, los ojos se usan de dos formas, los físicos para ver lo natural o terrenal y los ojos espirituales para discernir las cosas del Espíritu. Las visiones de Dios, los sueños de Dios, las revelaciones de Dios se van a dar en la parte espiritual, con sus ojos espirituales, no con los físicos. Porque cuando Dios muestra, usted está despierto. Cuando uno tiene una visión, nosotros estamos orando, y entra como un telón así, usted está despierto, usted está escuchando todo lo que está, pero delante de ese telón, delante de eso, Dios le está mostrando a usted lo que va a hacer o lo que va a acontecer. Funciona diferente al sueño, usted está foqueado. Pero Dios le habla, Dios le muestra, Dios le dice. Y muy distinto cuando el Señor usa la revelación, que es el cara a cara con Dios, como lo hizo con Moisés. Por eso aquí el Señor, ¿qué le está diciendo? La palabra dice, nuestros ojos nos permiten ver como lo invisible. ¿Qué es lo invisible? ¿Qué dice la palabra que es lo invisible? ¿Qué? ¿Y qué es lo que no se ve? ¿Y qué es lo espiritual? ¿Quién dijo eso? Es invisible la fe, porque la fe es lo que usted quiere, la fe usted no la ve. ¿Cuándo se hace visible? ¿Cuándo se materializa la fe? Cuando usted recibe la respuesta de Dios. Ahí se hace visible, ahí sus ojos naturales ven el cumplimiento, y los ojos espirituales funcionan en la fe, en esa certeza, en esa seguridad. Por eso dice, ¿qué dice Hebreos 11:1? La fe es la certeza de lo que no vemos. Eso es lo invisible, usted no lo ve, pero usted sabe en su corazón, porque lo que está pidiendo es conforme al corazón de Dios. Porque lo que usted está pidiendo es lo que Dios va a utilizar para mejorarnos a nosotros como personas. Por eso aquí la palabra del Señor dice que nuestros ojos nos permiten ver lo invisible que es la fe. ¿Cómo se hace visible? Es cuando obtenemos la respuesta de Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me están comprendiendo? Porque de aquí en adelante ya no estamos en ese plano. Vamos a subir un poquito más en el plano espiritual, el que quiera. Porque vamos a entrar en ese plano. Sueños, visiones y revelaciones. Quien lo quiera, siga al Señor, no me siga a mí. Si usted quiere, pero para eso, busque de Dios. Para eso, camine como caminó el Señor, en obediencia a la palabra de Dios. Saque, si esta cuestión es factor de pleito y pelea, córtelo, sáquelo, déjelo, pase por encima, busque la paz y sígala, dice el Señor en su palabra. ¿De qué nos sirven los pleitos y las disensiones? No es un factor de que no haya paz en su casa, no es factor de que el mundo esté viviendo como está, porque no nos soportamos a nosotros mismos. Si usted no se soporta a sí mismo, menos va a soportar a los que están a su alrededor. Tenga la plena seguridad, hermano. Por eso aquí el Señor le está diciendo, Dios nos va a llevar a ese plano, en ese plano en donde nosotros estamos caminando. Pero si usted quiere, yo lo invito, pero busque de Dios,
ore, lea su palabra, escudriñe el libro del Señor, como dice Isaías. Ay, sí, alguien me dijo, ay, a mí cómo me gustaría tener lo que usted tiene. ¿Y yo qué tengo? Pues todo ese conocimiento. Lea la Biblia, mija. Ay, no. Ahí ya como que la cosa se me puso difícil. Pues estudie la Biblia, léala, preste atención a lo que dice la palabra de Dios. Fíjese que ayer me escribió una amiga y me preguntaba, cuando estuve en Cartagena, yo era líder de un ministerio, de un distrito, como lo llaman en esta institución. Y resulta que una de ellas murió hace unos días. Y yo le preguntaba a ella que de qué había muerto. Era una persona muy jovial, muy entregada al Señor. Dijo, de cáncer en el estómago. Yo dije, señora, yo a veces no entiendo, no comprendo las cosas, pero eso sí ya uno no entiende a veces y solo Dios sabe qué es. Y empezó a decirme, ¿usted se acuerda de fulanita? Le dije, sí. Dijo, imagínese que ella llegó a mi casa, pero ella tiene unos conceptos muy distintos al que usted y yo conocemos. Yo tengo los conceptos que usted me enseñó, porque usted fue mi líder, usted fue mi maestro, y a mí eso lo tengo muy clarito, muy definido, las cosas que usted me enseñó. Pero esta persona que era líder de un distrito está en esto y en esto y en esto y hace unos rituales todos raros y yo no entiendo. Y yo le pregunté a ella y ella me dijo, no, es que no sé qué. Entonces ella me dijo, explíqueme eso, Elsa. Y ella me dijo todo. Yo le dije, el problema que tiene el creyente es que no conoce el significado de las cosas de la palabra de Dios. No conocemos. Y cuando nosotros no conocemos, cualquier viento de doctrina me lleva a la equivocación. Y yo le expliqué a ella, y le hablé a ella y le dije, la Biblia dice esto, esto y esto. El problema, porque ella dijo, es que ella se metió como a los mesiánicos y los judíos, o sea, tenía una cosa, y yo le dije, una cosa es ser mesiánicos, otra cosa es ser judío, otra cosa es ser israelita y otra cosa es ser hebreo. ¿Y eso qué es? ¿Y eso cómo es? Ustedes lo saben. Nosotros conocemos esos conceptos. Yo le dije, mesiánicos somos todos, porque creemos en un Mesías. ¿O usted no cree en el Mesías? Mesiánicos somos todos, porque creemos en el Mesías, en un Redentor. Judío solamente son los hijos de Jacob y Lea, el cuarto hijo. Son ellos. Nosotros no somos judíos. Israelitas son las 12 tribus de Jacob, con las 4 mujeres. Hebreos significa uno que pasa al otro lado, que fue lo que le dijo el Señor a Abraham. Pasó el río, pasó al otro lado. Le dije, eso hay que tenerlo claro. Dijo, pero es que ella hace los rituales, o sea, ella ahora celebra el Shabbat. Entonces yo le dije, es que el día para el Señor en la Biblia empieza el día anterior a las 6 de la tarde empieza, por eso dice, y fue la tarde y la mañana, un día, o sea, el día para el Señor empieza en la tarde. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde. Y al otro día, a las 6 de la tarde, termina el día y empieza el siguiente. Y ella se quedó así. Yo dije, Señor, ¿sabe qué? Me da tristeza. Tristeza con tanta gente que desconoce la palabra de Dios. Lo que está escrito. Porque nos centramos en solo lo que diga el pastor, solo lo que diga el pastor, y yo no voy a mirar si es verdad lo que me dice el pastor. Por eso es importante que usted tenga claro los conceptos. Por eso le digo, una cosa es
el sueño, la visión, otra cosa es el sueño y otra muy distinta la revelación. Una cosa es el pecado, otra cosa es la iniquidad, otra cosa es la transgresión y otra muy distinta la abominación. Estudie conceptos, hermano, para que cualquiera no venga y se arrastre con nuestra vida a cualquier lugar. Una visión bien centrada con la fe en Dios, podemos tener todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Tendremos un orden y así tomar mejores decisiones. Si estamos centrados con la palabra del Señor, si vamos haciendo lo que dice la Escritura, no podemos equivocarnos en nuestras decisiones. No podemos ser errados en nuestras decisiones, porque usted está siendo direccionado por la palabra. Pero nosotros no podemos, mitad digo la verdad y mitad digo la mentira, y espero que Dios me dé toda la verdad, o espero que Dios me dé todo. No, Dios le respaldará tanta verdad, dijo usted, y el resto, Él no respalda la mentira, hermano. Por eso lo que yo les decía al principio, sea sincero con usted y sea sincero con Dios. Seamos sinceros con nosotros y digamos, esta es mi condición delante de Dios. Porque delante de ustedes uno puede presentarse muy lindo, muy hermoso, muy maravilloso. Pero realmente eso es lo que hay en mi corazón, o simplemente estoy siendo, como dice el Señor en su palabra, una persona de doble ánimo, alias hipócrita. Suena duro, pero así es la palabra de Dios. Penetra como espada. Nos duele, sí, pero es la verdad. Y hay que entender que usted va a ser elegido, va a ser escogido, va a ser usado para que usted sea un canal de Dios. Dios va a mostrar sueños, Dios va a mostrar una visión, Dios le va a revelar algo que va a pasar, algo que va a acontecer. Y por eso lo que el Señor nos está diciendo, si usted tiene una visión correcta de las cosas de Dios, seguramente lo que usted haga va a ser de recompensa para usted y toda su casa y su familia. Pero para ello, para que haya certeza, seguridad, para que haya rectitud, debo mirar cómo está mi caminar. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Todavía guardo rencores en mi corazón? ¿Todavía tengo piedras en mi corazón? ¿Todavía salen malas palabras, sapos y culebras de mi boca? Usted es la única que sabe. Y de pronto los que están a su alrededor que la ven y la oyen. Y dicen, si así es el creyente, mejor me quedo con el diablo. Entonces aquí lo que el Señor nos está poniendo y nos está diciendo es, prepare sus ojos. Porque sus ojos van a ser usados por Dios para que traiga visión, sueños o revelación. Porque Dios nos va a cuidar si usted está en el camino correcto, si estamos en ese proceso de transformación. Y vuelvo y le digo, no se jacte, porque si usted se jacta, ¿sabe qué hace Dios? Le pone que diga mentiras para avergonzarlo delante de todos. ¿O no lo dice la Escritura? Entonces, tenga cuidado con su jactancia, con nuestro orgullo, o por el que vamos a ser usados por Dios para que usted sea un mensajero del Eterno. Busque la palabra de Dios. Ore. Los temas que estamos tratando son muy edificantes. Hay unos que son muy escudriñados, muy trabajados, y otros que uno dice, pasó por aquí. Y uno dice,
podía dar más, pero eso se le nota pereza hasta en la oración que hace. Se le nota de que no escudriñó, que no trabajó las cosas, como hay otros que sí se esfuerzan, que dice uno, para empezar, está bien. Está bien. Pero personas que tienen N años en el Señor y que salgan con unas cosas que uno dice, ay, 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 Señor, esto sí que lo desinfla a uno. Pero bueno, y no diga, ay, pero hice mi mejor esfuerzo. Pues no fue el mejor. Usted lo que hizo fue que usó la ley del menor esfuerzo. No hice mayor cosa. Y lo puede hacer. Pero como estamos tan engolosinados con las redes, hasta a veces ni barren, ni trapean, ni cocinan. ¡Ay, qué! ¡Ay, no! Eso, pida ya unas hamburguesas y unas papas y aquí, yo sigo aquí en mi tarea. Como el renacuajo paseador. Yo les invito, hermano, para que entremos en esta visión. Para que entremos en este mover de Dios, si usted quiere. Y aquí vamos a analizar. Vamos a mirar y voy a enseñarles qué es una visión, cómo trabaja el Señor la visión, qué es un sueño, cómo trabaja el Señor los sueños y cómo trabaja el Señor la revelación. El sueño no es el que usted se queda dormido. El sueño es algo que Dios le muestra a usted que va a acontecer. Porque eso nos vamos a cuidar de que va a pasar algo, el Señor va a hacer algo y nosotros estamos protegidos por una visión, por un sueño, por una palabra. Ah, pero el Señor lo dijo, pero ¿usted de dónde andaba cuando el Señor cumplió la palabra y por allá la cogió a usted, quién sabe qué? Es que usted estaba fuera del camino. No pelee con Dios. No pelee con el Señor, hermano. Escudriñe la palabra. No hay argumento para decir, es que no tengo un diccionario. Pues en Play Store baje el diccionario Strong y ahí cada palabra le dice qué significa en el hebreo, qué pasa si es así, qué pasa que es asado, para que usted sepa de dónde viene el mensaje y la palabra de Dios. Que no le diga como dice el profeta a aquel personaje, hábleme en arameo, no me hable en hebreo, porque no quiero la lengua del Señor. Entonces, ¿usted cuál lengua quiere? ¿La del chisme? ¿O usted quiere centrarse en la palabra de Dios? Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nosotros queremos ser usados como vasijas de honra en la casa del Señor. Digámosle al Señor que así como Él dio un día la orden en una fiesta para que se llenaran unas vasijas vacías de agua, para que se convirtieran en vino. Dígale, Señor, tal vez tengo vacía mi alma, vacío mi cuerpo. Pero ahora, Señor, permítame ser lleno de su Espíritu, lleno de la palabra del Señor. Anima mi alma. Permítame que podamos relacionarnos, Señor, a través de nuestro Espíritu, porque es el instrumento de Dios que ha puesto en su vida y en mi vida para enseñarnos y para hablar con el hombre, su Espíritu. Señor, ayúdenos. Ayúdenos a entrar en este mover. No para cogerlo, Señor, de juego, de falsa espiritualidad, porque para ello es necesario vivir situaciones difíciles y tener una vida en santidad. Dígale, Señor, hábleme en dónde estoy mal, qué debo hacer para corregir, para enmendar, porque quiero ser usada, Señor. Quiero prevenir,
Quiero traer un mensaje de Dios para alguien que va rumbo a la perdición. Que podamos decir, como decía el doctor en Job, de oídas solo te conocía, Señor. He oído tu nombre, he oído de tus maravillas, he oído de tus sanidades, he oído. Pero ahora quiero que mis ojos vean. Pero ahora quiero que mis ojos vean, se haga material aquello que es invisible, aquello que es espiritual. Queremos ver, queremos saber, Señor. Queremos prepararnos para ese gran día, Señor. Queremos que tú nos digas, Señor, qué debemos hacer para prevenir males. ¿Qué debemos hacer para mejorar mi relación de pareja? ¿Qué debo hacer para mejorar mi relación contigo, Señor, que es lo fundamental, que es lo excelente, que es lo que realmente nos debe interesar? ¿Cómo corrijo una acción? ¿Cómo corrijo una postura? Dígamelo, Señor. Y prepáreme cualquiera que sea la decisión para poderlo hacer. Tal vez con lloro, tal vez con llanto, como aquella parte de la Escritura que dice que vendrán, sembrarán con llanto, con aflicción, pero que al final recogió la cosecha con alegría. No es fácil, hermano, cuando hemos sido elegidos, seleccionados, llamados por el Señor para traer mensajes, para dar una visión, para dar un obrar o un hacer de Dios sobre algo en particular. Ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, danos esa fuerza. Y la fuerza te la dará tu fe en la palabra de Dios. Tu fuerza te la dará su creer en Él, en eso que ahora no ves, pero que sabes que en el momento de Dios, en el tiempo del Señor, se hará una realidad. Ayúdenos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor bendito y eterno. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de honra, vasijas de oro. No quiero seguir vagando, Señor. No quiero seguirle sirviendo al mundo, a Satanás y al hombre, Señor. Quiero servirte. Quiero caminar de acuerdo a la Escritura, Señor. Padre, bendiga esta mesa. Hoy estamos cumpliendo ese mandato, Señor. El pan y el jugo de la vid. Estamos cumpliendo esa tarea que tú nos dejó a todo aquel que cree en ti y que camina en el nuevo pacto, Señor. Pacto de sangre, palabra refinada, harina pura que viene de ti, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Rey amado, a tomar y a comer para seguir en este camino duro y difícil, pero no imposible. Solo es la decisión de nuestro corazón. Solo es la disposición de mi corazón, Señor. Fortalece al que está enfermo, Señor. Vamos a levantar nuestras manos, nuestra mano derecha hacia lo alto. Señor, quiero orar por Álvaro Andrés, Señor. Quiero orar por este joven que está en la clínica, Señor. Quiero orar para que la buena voluntad de un Dios soberano, un Dios eterno,
un Dios grande, obre en la vida de este joven, Señor. Perdónale sus fallas, perdónale sus culpas, perdona sus malas decisiones. Obra en él, obra en su cuerpo, Señor. Obra en la tarea que tienes tú con él. Señor, haz tu poder en él. Muestra tu gloria, como te decía esta madrugada, Señor. Porque la gloria del Señor es un poder. Porque la gloria del Señor no es una luz, no es un resplandor. Es el poder de Dios actuando en la vida de una persona. Por eso, Señor, llénalo de su poder, llénalo de su gloria, Señor. Manifiéstate en él. Haz maravillas, Señor. Muéstranos a los ojos lo que no estamos viendo. Haz una realidad para que podamos creer y seguir caminando en un Dios que todavía hace milagros, en un Dios que todavía se mueve, en un Dios que ha recogido a un hijo que fue dejado y abandonado por su padre, y tú lo has recogido, Señor, y tú obrarás en él conforme a la voluntad del Omnipotente, Señor. Dale fuerza y fortaleza a Rosita, Señor. Dale fuerza y fortaleza a su mamá, Señor, que es la que está allí con él. Nosotros hoy levantamos nuestras manos y elevamos nuestros ojos y disponemos nuestro corazón para que tú obres, Señor, en la vida de Álvaro Andrés. Creemos en un Dios soberano, pero también creemos, Señor, que la voluntad tuya se hará por encima de todas las cosas, Dios. No quiero usar la palabra para condicionarte, Señor. Simplemente obra en ese corazón, obra en ese cuerpo, como hemos venido hablando todos los días, Señor. Ayúdale, Señor, fortalécelo, Señor. Pon lo que él necesita, crea lo que él necesita, Señor. Haz un milagro, Señor. Haz un milagro con él, para que su familia, su casa y el mundo entero conozca que hay un Dios en los cielos, en la tierra y en el mar, que quiere moverse con milagro, con señal y con maravilla, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda sobre todo a Andrés, Señor. Porque hay momentos, Señor, en que nuestra fe se opaca, Señor. Hay momentos débiles, Señor. Hay momentos duros, Señor. Pero lo que nos hace fuertes es saber que tenemos a un Padre, a un Redentor, que está con nosotros en los momentos duros y difíciles. El hombre nos puede dejar. La gente no estará con nosotros en los momentos duros, pero tú estás ahí presente, Señor. Sentimos su caminar, sentimos su presencia, sentimos su palabra, Señor. Y por eso, Padre bendito de los cielos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor. Y sobre todo ayuda a esta familia, Señor, Álvaro Andrés y Alba Rosa, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado, gracias, divino Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.